Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña. Florencia Puentón, hola Yam, ¿cómo estás? Bien, bien, acá iniciando un nuevo ciclo y con un invitado muy especial. Él es Nicolás Colfer, que nos propone una lectura para comenzar nuestra serie de libros de temática gay, literatura queer, que de pronto por eso íbamos a empezar, ¿no? Cómo denominar libros que tienen personajes homosexuales o personajes de cualquier otro tipo de orientación sexual que se salga de lo normativo. Y yo creo que para bautizar el ciclo apropiadamente ya le doy la bienvenida a Nicolás. Muchas gracias también por aceptar, ¿no? Venir a este espacio tan temprano hoy a grabar. Y cuéntanos un poco cómo lo verías, digamos, cómo bautizarías nuestro ciclo de literaturas de sexualidades disidentes para que sea un poco más, ¿no? Un poco más conectado con la realidad y con lo que pasa hoy en el mundo. Bueno, podríamos decir que es muy temprano para esa pregunta, pero como ya convinimos que somos gente matutina, vamos a tratar de dar una respuesta. Me parece que lo más importante en un principio es entender que la categoría de literatura queer no está cerrada. Hay todavía una serie de debates sobre qué podemos entender por literatura queer o sobre si acaso conviene pensar en una literatura queer fuera de lo que entendemos como literatura con mayúscula, ¿no? Este gran sistema literario que, por supuesto, históricamente ha sido heterosexista. Yo en lo personal creo que podemos hablar de literatura queer cuando los textos ofrecen una imaginación positiva sobre la diversidad sexual y de género. Positiva tanto porque plantean personajes que no están, como históricamente han estado en la literatura heterosis, marginados o puestos en el texto como contraejemplo de lo que debe ser deseable o correcto, sino que a menudo tienen andares medio heroicos o incluso la posibilidad de, como en este caso el libro que nos ocupa, tejer una utopía. Me parece que en línea con lo que plantea José Esteban Muñoz en Utopía Queer, creo que esta literatura viene a ofrecer como una imaginación de nuestra futuridad que no sea ni trágica ni que esté asimilada por el sistema heterosis, ¿no? Que es lo que termina pasando aún hoy con muchos textos que son producidos desde la disidencia sexual y de género. Por eso quizás ahí también habría que poner como un signo de exclamación en el apunte, en el sentido de que no todos los textos literarios producidos por personas que suscriban a la diferencia sexual y de género pueden ser considerados queer, ¿no? En este sentido. Es que es muy amplio, me parece, ¿no? Luego, ¿cómo categorizas? Si el escritor es homosexual, entra toda su literatura, si el personaje es homosexual, como tú decías antes. Si el personaje está ubicado desde un lugar estereotipado o como el raro o el enfermo, también estaría entrando en esa categoría como política que me parece que un poco más abarca, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad? Yo leía unas cosas y me parecía que no funcionaba como categoría literaria, sino más como política en cuanto o representa alguna porción de la realidad o tiene una intención muy clara, ¿no? Que es, por ejemplo, normalizar una minoría, ¿no? Sí. En cambio, lo literario me parece que a veces excede el asunto, porque hablar de lo que vamos a hacer ahora, de un libro con temática gay, travesti y demás, nos implica hablar también del asunto como realidad, ¿no? O sea, hacemos tautología en la vida del autor, cómo llegó ahí, de qué murió, que también hace parte como de todo un paquete, ¿no? Entonces, es tan amplio que no se lo dejaríamos literatura queer, me parece, no sé. Sí. Yo me pregunto si hay algún caso en el que no esté imbricada la literatura y la política. Me parece que el problema siempre es de imaginación, ¿no? Y toda imaginación está de alguna manera condicionada por la forma en que existimos en el mundo y esa existencia es a la postre política. Es tan político proponer una imaginación como la de Copy, como, no sé, escribir un texto como el que puede proponer Vargas Llosa, en el que, hoy por hoy, ¿no? Porque Vargas Llosa ha pasado por diferentes imaginaciones políticas justamente, pero me parece que todo termina siendo un problema sobre la imaginación. ¿Qué imaginación proponemos y en qué medida eso habla de nuestras existencias políticas en el mundo? No sé si se puede disociar, me lo pregunto. Sí. Yo lo pensaba también en función al cómo entra la sexualidad en el conflicto de la trama, ¿no? Por ahí, de un modo más simple.
porque también me pregunto si cuando estamos pensando en qué entra y qué no entraría en esta categoría que estamos imaginando también, yo coincido con vos también, me parece como que tal vez no es necesario también que haya una categoría, es como cuando hablamos de literatura feminista, como si toda la literatura propone una discusión de temas, ¿no? Es necesario también estar categorizando, como que armamos tantas categorías que termina como siendo demasiado, ¿no? También. Pero sí, por ahí me gustó. Yo la verdad que no estoy tan en tema como ustedes, claramente. Me interesó mucho cómo entra la sexualidad en el conflicto de la trama, en los libros que fuimos planteando, proponiendo para esta línea que vamos a trabajar ahora, sobre todo por esto de abrir debates que por ahí muchos de nosotros no estamos tan familiarizados o no los tenemos tan al corriente, ¿no? Así que también quizás podría ser un tema para pensar, si estoy hablando de, bueno, ¿qué es literatura? Sobre todo porque hablábamos de cómo nombrar esto, ¿no? Y decíamos, bueno, literatura gay o homosexual o, no sé, queer, lo que sea. Y eso me da como una idea que, en realidad, es cómo entra ese tema en la literatura por ahí, ¿no? Lo que termino pensando sobre esto, ¿no? Pero bueno, no importa. No, igual es gracioso que justo hables de categorías, porque en eso se centra Daniel Link en la lógica de copy, ¿no? Que antes mencionábamos que es, bueno, quizás el texto más reciente sobre copy, ¿no? Que teoriza sobre la producción de copy. Claro, habría que aclarar que vamos a empezar a trabajar. Hoy vamos a charlar sobre... Siempre nos pasa lo mismo, que empezamos a hablar y luego como a final del capítulo decimos cuál es el libro. Así que, Nicolás, ¿qué libro elegiste? La guerra de las mariconas. Seguimos la traducción del Cuenco de Plata, pero en realidad se ha traducido también como la guerra de los putos, que para algunos teóricos, incluido Link, es como una traducción un poco más aceptable del término PD en francés, ¿no? Pero Link lo que plantea justamente en la lógica de copy es que lo que busca este autor es trascender o incluso superar las categorías platónicas de pensamiento. Vos decías algo recién muy interesante como esto de ¿es necesaria una categoría? Y lamentablemente sí, porque el pensamiento occidental se estructura sobre la base de categorías. Qué difícil es al punto de que a veces cuando queremos dejar de lado una categoría no podemos más que proponer una que la reemplace. Claro, ¿no? Pero nunca hay una ausencia de categorías. Exacto. Qué bueno. Y lo que plantea Link es justamente una suerte de intención de copy de descartar las categorías, ¿no? O de no fijarse en ellas, no darles la importancia que tienen en la lógica occidental. Al punto de que habrán visto que en este texto todo el tiempo hay una suerte de indefinición sobre el género de los personajes. Link plantea esto, ¿no? A Copy no le importa el género. O sea, se da cuenta de que el género es una ropa más, ¿no? Entre todas las que nos ponemos, un poco anticipando lo que después va a teorizar Butler, ¿no? Y esto también es importante. La producción de Copy sucede sobre todo entre los 60 y los 80. Son textos que están algo alejados de nosotros en el tiempo y sin embargo tienen una vigencia famosa al día de hoy. Y sobre todo tienen mucha valentía, porque justamente eso, ¿no? Proponer ese tipo de cuestiones desde la literatura en esas décadas era, no sé si peligroso, pero era amenazante, ¿no? Proponía un desafío, ¿no? Porque luego justo estamos en la mitad de la cuestión del SIDA y la asociación con la comunidad homosexual, toda la definición del género que hoy se va a seguir usando o va a seguir siendo vigente. Y cómo tener ese tipo como de audacias funcionan como gérmenes que hoy también funcionan como la misma normalidad. O sea, no sé, ahí sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado si un texto revolucionario en los 80 hoy nos sigue generando las mismas dudas y nos está proponiendo las mismas respuestas que teóricamente las encontramos, pero proliferan, pero luego en la realidad no hay como un efecto, ¿no? Que se pueda, o sí, ¿no? Quién sabe, a lo mejor si hay progreso y yo soy el atrasado. Pero entonces hay como toda una cuestión de cómo el debate se va formulando y se va complejizando y cuál es el efecto que tiene eso, pues no sé, en las costumbres, en el comportamiento o en la forma de ver. Porque también pasaba eso, perdón, ya te dejo hablar, con el cine, con la televisión, ¿no? Todavía se sigue luchando porque un personaje transexual sea bien visto, sea aceptado, esté como en el prime time. O sea,
en un punto ya nos superamos todo esto teóricamente, conceptualmente, ¿no? ¿En qué momento empieza a hacer el clic y ya pasamos a un tema de pronto que nos ocupe con, no sé, como con algo más nuevo, digamos? No sé si estaría bien dicho, pero ¿no? ¿Cuánto falta para que pase algo que sea como radicalmente diferente? Yo no quiero ser pesimista, pero probablemente nunca lo logremos, ¿no? No. Porque, digo, no deja de ser, vos recién decías como formas de ver, no deja de ser un problema de imaginación, digo, ¿cómo imaginamos a estos sujetos? ¿Cómo nos imaginamos a nosotros mismos? En el prime time, generalmente, el sujeto queer, el sujeto trans sobre todo, o está marginado, aun cuando hay una representación positiva en el sentido de que uno puede empatizar con el personaje, no deja de ser un personaje marginado, o bien está asimilado por la sociedad, que son las dos alternativas que observa Muñoz en Utopía Queer, ¿no? Como preponderantes en la imaginación de los sujetos queer. Hay una tercera vía, podríamos decir, una vía superadora, que es la que en efecto Poppy propone, que es la de olvidarse de esas posibilidades, ¿no? Ir más allá en todo sentido. Cuando decís asimilado por la sociedad, ¿a qué te referís? Y me refiero... Como que pasa intrascendente. Un ejemplo muy concreto que se puede ver saliendo a la calle ahora mismo, digo, las parejas homosexuales que pasean una determinada raza de perro y por ahí tienen como el deseo... Claro, digo, que cumplen con las normativas que la sociedad les propone para volverse deseables dentro de esa sociedad. Generalmente quienes más fácilmente son asimilados son los varones homosexuales. Sí. Y justamente ahí está el problema, ¿no? El sujeto queer no es el sujeto homosexual. Cuando pensamos lo queer tenemos que pensar en un espectro cada vez más amplio de identidades posibles. La pregunta sería cuántas de esas identidades tienen esa misma posibilidad de ser deseables para la sociedad. Cuando pensamos cuando lo queer se vuelve deseable es porque hubo un proceso de asimilación seguro. Yo creo que en Argentina comenzó en 2010 con el matrimonio igualitario, pero fíjense que eso sigue recordándose como el gran hito a nivel legal en el país, cuando 2 años después hubo una ley de identidad de género que fue mucho más importante y transgresora, incluso que hoy se sigue utilizando como ejemplo para leyes similares en otras partes del mundo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, tienen más o menos la misma antigüedad y los varones homosexuales hoy no están asimilados de la misma manera que las travestis o que las personas trans en general. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Qué imaginación proponemos para esos sujetos? Y qué interesante, de nuevo, que esta imaginación se venga proponiendo desde hace tanto. Es lo que suele pasarnos, ¿no? Cuando estudiamos literatura nos damos cuenta de que hay textos que fueron absolutamente inactuales para su momento, ¿no? Como que la recepción inmediata no fue la misma que pueden tener hoy, porque se difundió quizás esta imaginación, u hoy tenemos un cuerpo textual un poco más amplio para basar esa imaginación, ¿no? Como por ejemplo recién mencionábamos a Butler. Pero todas las disquisiciones que hubo sobre el género a partir de esa teoría, de los principios de los 90 y antes, con Teresa de Lauretis y otros, me parece que contribuyeron a que hoy podamos leer estos textos de otra manera. Claro, sí, porque también lo que va cambiando son los modos de leer, entonces cada, digamos, década rescata de un libro cierta parte, ¿no? Y por ahí valora de distintas maneras el desarrollo que se va planteando, ¿no? Así que sí, súper interesante. Volviendo a Poppy, volviendo a la guerra de las mariconas. Sí. ¿Viste? Es un tema que da. El tema da. Sí, bueno, un poco la trama, antes de que nos leas un poquito, ¿no? Estamos con un personaje transmutado, es Poppy, el protagonista, ¿no? Que también... Como casi siempre en sus novelas. Y sobre todo, me parece curioso, como siempre, también en muchas otras literaturas homosexuales, digamos. También Fernando Vallejo tiene su personaje Fernando. Claro. Reinaldo Arenas no, pero su autobiografía, Antes anochece, es como la gran novela homosexual, porque luego también delira mucho en todas las otras cosas que hace Arenas. Como que hay una cuestión esta de... Bueno, también pensamos en Las Malas, ¿no? Sí, el personaje de Camila se llama Camila, ¿no? Entonces, es eso, que ya empieza a haber una conexión entre personaje y mundo ficcional, ¿no? Pero bueno, La Guerra de las Mariconas arranca con este personaje Poppy que vive en París, y de repente tiene un novio, tiene una pareja que se llama Poirot, que contratan, ya entramos fuerte, ¿no? Contratan como a un sadomasoquista y llega este gran ser así grande, enérgico, maravillosamente bello, que un poco lo maltrata un montón a Poirot, que es el que contrata el servicio, y se desencadena
como cierta relación entre Copy y este Conceição do Mundo. Mi portugués es terrible. Sí, Creo que es Conceição, pero no, Sí. el mío también es terrible. sí. Claro, bueno. Concepción de mundo igual. Claro. Sí, lo podemos traducir Claro. con facilidad. Y entonces resulta que ahí empieza la relación, ¿no? Primero nos proponen un trío, Porro, Copy y Concepción del Mundo, y luego empieza a devenir. Pero antes de que devengan otras cosas, si nos quieres leer el principio o una parte del Ok. libro que te parezca interesante y cómo llegaste ya. Lo que pasa es que la parte del libro que me parece interesante nos aleja mucho de eso, entonces quizás convenga empezar con el principio, como casi siempre, para que conozcamos un poco a este personaje de Concepción del Mundo, ¿no? Perfecto. El libro empieza así. Hablaba con un acento que al comienzo me pareció norteamericano, después español. Su madre me la presentó como Conceição do Mundo. Comprendí enseguida que no era una travesti como las demás. Su madre le ayudó a sacarse una capa de plumas de pavo real que le llegaba hasta los tobillos. Su madre era al mismo tiempo su chofer. Volvió a salir con la capa para estacionar el auto. Conceição avanzó desnuda en tacos aguja. Nunca había visto una mujer tan hermosa, aparte de que era un hombre. Poseía una cabellera roja llameante que caía sobre sus ojos de ágata y la piel mate de las mujeres caribes sobre una nariz apenas negroide. Su boca era carnosa, con labios pintados de naranja. Tenía los ojos maquillados a la manera de las negras del sur de los Estados Unidos, con diferentes polvos fluorescentes. Era imberbe. Sus senos eran puntiagudos y firmes. Bronceada, no conservaba ninguna huella del traje de baño. Entre su pelvis tupida y sus piernas divinas pendía la más maravillosa pija del mundo. Tenía la medida de un antebrazo y el grosor del puño cerrado de un niño de 12 años. Después de haberse sacado muy pausadamente un largo guante de satén negro, me tendió la mano, que besé bastante intimidado. Bueno, fíjense de nuevo también cómo se pone el énfasis, vamos a decirlo como lo dice, ¿no?, en la pija de Conceição, cómo esto es objeto de fascinación por parte de Copy desde el primer momento, ¿no? Una suerte de, sí, eso, de objeto de deseo que se va haciendo cada vez más hiperbólico conforme la novela avanza. Me parece interesante cómo podríamos leer esto, una suerte de visión entre periferias distintas, ¿no? Digo, las maricas parisinas en su constitución periférica como grupo identitario empiezan a observar de manera muy particular a ese otro grupo periférico que es el de las travestis brasileras. Conceição es la primera de muchas que van a aparecer, que luego se descubrirá que son amazonas y luego más tarde que son extraterrestres, Sí. ¿no? Porque esto también es algo fascinante en la guerra de las mariconas. No sé si podríamos considerarlo cabalmente un texto de ciencia ficción, pero sí hay elementos de ese género que intervienen, ¿no?, la fantasía de Copy. De nuevo, esto es algo absolutamente trans, en el sentido de que trasciende y a la vez transgrede todas las categorías que podamos proponer para pensar un texto literario. De allí que termina apareciendo una nave espacial y que estos personajes verdaderamente se vayan de la Tierra en un momento en el que el mundo colapsa. De nuevo, puede asociarse eso con una idea de utopía, en el sentido de que el personaje de Copy, más allá de todo el delirio, permanentemente nos está dejando ver el grado de su miseria. No es un personaje que está triste, que está deprimido, que está superado siempre por las circunstancias, y su felicidad parece que solo es posible en la luna, ¿no?, fuera del mundo. Sí, la simbología es mucha, ¿no? Bueno, cada paso es diferente. Yo empezaría con esta cuestión hablando también de género, de cómo él propone su relación con Porro y cómo aparece Conceição como a romper eso, porque, y era lo que hablábamos antes, Porro y él son pareja, pero no son pareja, ¿no? Es como si fuese una mitad entre esta idea del amor burgués, ¿no? De cásate, ten una casa y cómprate un perro, y esta cosa transgresora que se supone que es ser gay, ¿no? Estar fuera de la normalidad. Y él ahí, y eso lo narra como con una decadencia, con una melancolía, como cómo nos volvimos de ser personas alegres y promiscuas y en la calle, a estar acá los dos viendo televisión a las 5 de la tarde en este departamento, ¿no? Que creo que lo único que atraviesa eso, esa idea, que yo no sé si se pone en discusión, porque me parece que también es otro asunto, ¿no? Lo que tú decías,
cómo se asimila a un homosexual y bajo qué códigos, ¿no? ¿Quién dice, no, mira, si tú esperas ser un homosexual, digo bien, tienes que comportarte así, no ser promiscuo y vivir así y tener cierto tipo... No, ¿en qué momento se termina como la propuesta rebelde y se empieza como a vivir en los mismos códigos? Y creo que acá él lo dibuja muy bien, ¿no? Porque claramente los dos viven, se hacen compañía, pero sus vidas pasan por otra cosa. Bueno, por alguien que viene y los caga a palos porque es una práctica sexual que desarrollan, que empieza por desarrollando. También se drogan, toman un montón de alcohol y Tronseicao viene y derrumba como todo esto y él se prende, ¿no? Poppy se enamora, pero aparte lo dice, ¿no? Como que me enamoré de ella a las 4 páginas, ¿no? Entonces, cómo esa revolución y cómo ese cambio cada 2 minutos de personaje, de amor, de deseo, la exposición del cuerpo funciona desde el minuto 0, ¿no? Rompiendo esta vida que ya viene haciendo, ¿no? Con su grupo de amigos homosexuales. Es como si de repente toda esa normalidad quiere destruirla y la destruye de la forma más, no sé, fascinante o rara o no, o tremendamente irreal posible. Sí, yo creo que vos acabás de decirlo, ¿no? Plantea de manera muy irónica cuál es la normalidad de las maricas en ese contexto, ¿no? De hecho, hacen comentarios muy graciosos como esta teoría de que toda pareja de maricas está compuesta por un fascista y un marxista. La manera en que los amigos de Copy intervienen en el problema de Conceizao, cómo quieren afianzar la rivalidad con las travestis, se indignan porque el barrio ya no es seguro, porque cómo va a haber tantos inmigrantes brasileros de pronto, que encima son travestis, que encima son sadomasoquistas. Sí, eso a mí me despertó muchas preguntas también, por ahí porque no estoy tan familiarizada con el tema, pero es notorio cómo pinta a la comunidad gay también bastante rigurosa en cuanto a sus criterios o a la valoración que hacen de los otros grupos minoritarios. Que tal vez eso no sé, uno siempre piensa, bueno, vamos todos para el mismo lado, ¿no? Nunca. No, me parece que la pinta con bastante justicia, ¿no? Porque, de nuevo, no solamente es la comunidad más asimilada, sino también la más aburguesada. De hecho, de nuevo, a través de ese lente irónico que nos propone, hace mención de las cosas que poseen, como por ejemplo ese cuadro de los dos, de Pogo y él posando desnudos, que no sé en qué país se hicieron, y está ahí en el living como muestra de esa relación. Creo que es eso, ¿no? Es como un símbolo del tipo de vida que estas maricas llevan a cabo. Ahora... Sí, también eso, ¿no? Perdón, sí. Pero volver al título también, porque cuando yo leí Mariconas en el título, me imaginé que era una guerra entre bandos, no sé, gays. Y me llamó mucho la atención que después hubiera bueno, nada, toda la diversidad que aparece, y está todo englobado bajo el mismo concepto, y bueno, me parece que un poco tiene que ver con esto que estás vos comentando, ¿no? Como somos lo mismo, ¿no? Y me parece que lo lleva al extremo, ¿no? Porque en el último capítulo, esto es bueno, voy a tratar de no spoiler tanto en realidad, pero aparece una suerte de... No te preocupes. Bueno. No te inhibas, al final, ¿qué pasa? Hay que romper la cultura del spoiler. Sí, total. Si no estás condenándote todo el tiempo a callarte. Después nos retan en YouTube. Sí, bueno, está bien. Bueno, lo divertido es el proceso. Ya sabemos el final y luego vemos la película. Voy a tratar de no dar muchos detalles, pero finalmente aparece una suerte de asociación homosexual intergaláctica que tiene exactamente las mismas características medio fascistas, medio burguesas que mostraban los amigos de Copy en el primer capítulo. Entonces, como, claro, hay un problema con el sujeto homosexual, si se quiere, ¿no? En esta imaginación copiana. Y lo interesante es que el personaje de Copy, y esto se lo dice Vinicio da Luna, que es el padre de Conceizao, es un personaje que no tiene... Padre, slash madre, slash proxeneta, slash un montón de cosas, ¿no? Sí, slash brujo, hay una parte que escriben... Hay partes que son verdaderamente aterradoras, ¿no? Que si uno se detiene a analizarlas, si las saca de ese ritmo vertiginoso del delirio, se vuelven muy aterradoras. Generalmente esas partes están asociadas con las apariciones de Vinicio. Y Vinicio le dice a Copy en un momento, usted no tiene fe, usted está siempre buscando un dios. Primero estuvo buscando un dios norteamericano, que fue Pogo, y ahora que lo ha perdido, quiere endiosar a Conceizao. No sé si el problema es la búsqueda de Dios, pero sí señalar cómo Copy es un sujeto que está absolutamente perdido en el mundo que habita, ¿no? Este también aborda muchas temáticas que poco desarrolla, porque en esa línea lo que dice es que es un personaje claramente miserable, y hablando antes, haré un paréntesis, con la cuestión del detalle,
Y el spoiler, tendría que leer Nico toda la novela porque cada página está marcada, entonces Sí. tiene muchos detalles para contar. Pero regresando, el asunto es que también, por ejemplo, involucra a la madre, que entre la madre en algún punto ya también nos complejiza más la trama de este personaje, o sea, izado y con porro y sin Sí. porro y enamorado de no sé cao y activo y pasivo y con una madre rarísima. No, Es y decir, también hablamos mucho- de ella como un travesti, pero en realidad después tendrás que ser hermafrodita, así que también entra ahí. Me parece que eso tiene que ver, ¿no? Que como todo está en la sopa y todo es parte del mundo de las mariconas, él no se detiene a teorizar o a cuestionar, ¿no? Cada pequeño nivel, sino que él habla al final del amor, que me parece que la novela es sobre eso, es sobre un tipo, Finalmente sí, claro. ¿no? Que ama a otra persona que de repente en un punto es pedofilia, pues tiene 14, Sí. pero después nos enteramos que tiene como, no sé, 500. Pero de nuevo, es que en copy no hay que pensar en esas categorías del modo en que las pensamos en el contexto extraliterario. Porque Exacto. si no, no podés leer a copy, básicamente. Porque te vas a horrorizar. Claro, pero ese es el punto, ¿no? Cómo todo lo que parece horrorizar acá en cada momento, al final es la capa superficial, porque la Absolutamente. historia va de otra cuestión, ¿no? De esta búsqueda que tiene Copy y que encuentra con Secao el principio y el fin de su existencia, de su vida, de posibilidad. O sea, a Porro, que es como su compañero leal, lo matan al rato. Sí. Y el chabón- Y hay una cierta indiferencia con Sí, todas sí, esas, sí. o sea, pasa como pasa, ¿no? Claro, porque eso Es una es... sucesión tan veloz de episodios. De hecho, Jean-Jacques se lo dice, ¿no? Como, pero estás enamorado de la persona que mató a Pogo. Que lo Claro. mató ayer, ¿no? No es que pasaron 6 años. Sí, y eso me pareció rarísimo porque también aparece en La Virgen de los Sicarios. Ajá. Cuando Fernando se enamora del sicario que mata a su ex amante sicario, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo funcionan los escritores de pronto que leen a otros escritores que escriben cosas homosexuales? ¿Cómo influyen, no? ¿Cómo hay un tránsito de problemáticas que no puedes, que aparte también proponen algo no normativo, ¿no? O sea, enamorarse como del asesino, de las parejas, como cambiarlo, pero desaparecer al otro, ser viudo y ser amante, ¿no? Y acá lo tiene todo, o sea, pone todas las cosas. Y eso me parece genial. Y también te quería preguntarles a los dos, ¿cómo ven el asunto de la cuestión nacional? Vieron que Francia, los brasileros en Francia, también habla de la migración y cómo se excluye, siendo Copy también un migrante, ¿no? Bueno, al final está en Francia, pero también era argentino, pero también vivió en Uruguay, ¿no? ¿Cómo leen que sean brasileras y no geishas orientales o... Bueno, no Japón sé? desapareció, nos enteramos en un punto, Ah, ¿no? de la bueno. novela. Entonces, para mí, Copy nunca deja de ser un migrante, nunca su imaginación es migrante. Porque fíjate que incluso al final hay una migración hacia afuera del planeta, que es donde termina afianzándose ese amor, ¿no? Y ese deseo. Me parece que el hecho de que sean brasileras las travestis, que sean amazonas, tiene que ver un poco con esta lectura de periferia a periferia, ¿no? Que les mencionaba antes, para justamente subrayar el nivel de enajenación que tienen las maricas en París, ¿no? Como siendo periféricas, igual se dan el lujo de criticar, juzgar, condenar y hasta querer avanzar sobre una minoría distinta, o cómo ven de alguna manera amenazado su privilegio ante el surgimiento de esta nueva minoría. Me parece que eso, que la idea de la migración y de la transnacionalidad es fundamental en Copy. ¿Y cómo? Porque a mí me parecía que, por ejemplo, también refuerza esta idea de que Brasil, en todo caso, y por extensión cualquier otra parte, es esto, ¿no? Ese salvajismo de estas mujeres negras, hermosas, sexuales, ¿no? Es también cómo juega, o si Otro propone, estereotipo, decís. o lo refuerza el que tratan de derrumbar, o lo Lo que pasa es que parodia, o ves... No sé, porque medio que desactiva ese estereotipo porque después tampoco son brasileras, ¿no? O sea, No, vienen de seguro. Brasil, pero son extraterrestres. Lo que se ve también cuando mirás así rápidamente Abuelo de Pájaro toda la obra es que hay un corazón latinoamericano de él que se ve que prevalece porque otros libros refieren al tango o al uruguayo, creo que fue el primero. Hay mucha referencia a Latinoamérica, como si, bueno... Es muy nostálgico, Copy, Sí. De Iba hecho, a creo que decir eso se algo que percibe no- en la prosa, por momentos. Me quedé con esto de que desactiva el estereotipo, sí, lo supera de hecho, ¿no? Porque finalmente las amazonas son científicas y tienen conocimientos que son superiores a los que tienen los franceses y los occidentales en general, al punto de que construyen esa nave espacial alucinante en la que terminan todas embarcadas. De nuevo, porque
no podemos pensar en la permanencia de un estereotipo. O sea, el estereotipo en copy está ahí para ser roto. Sí, tal cual. Sí, puede funcionar también como un análisis del prejuicio también, porque es la mirada exterior o superficial te da una mujer morena, vestida, qué sé yo, caribeña, como amazona, no sé, medio loca. Y bueno, pero hay que como atravesar avanzar, esa primera mirada que por ahí es la que siempre lleva el prejuicio, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, luego pasando a otros temas, la luna. Hay como esta cuestión que también creo que apunta mucho a no suscribirse a ningún tipo de grupo y no ser como milita copy, porque también encuentra como esta cofradía de homosexuales intergalácticos que defienden a los, pero él tampoco hace parte, ¿no? También lo ve como una fuerza como fascista, ¿no? Como autoritaria, como pertenecer y no pertenecer al mismo tiempo, ¿no? En copy, porque solo quiere quedarse con su consecado, ¿no? ¿Eso cómo funcionaría? ¿Hay alguna intención de promover cierta lucha militante o él supera eso y se enfoca en el amor? Tampoco sé en su vida cómo funcionaba eso, ¿eh? No. A mí esa cuestión del personaje como un solitario, como una persona que al final nunca se encuentra como perteneciente porque él además el protagonista es militante al principio o ex militante, en realidad ya cuando empieza la historia me hace volver a la discusión inicial sobre las categorías en la literatura, porque es como que finalmente siempre hablamos de eso, ¿no? Como que hay ciertos temas universales que nos llevan a encontrar novelas en las que se habla de la soledad, de la dificultad de conexión con el otro, de la falta de amor, de la falta de empatía, ¿no? Y entonces digo, como hasta qué punto, por eso, ¿no? Terminamos siempre volviendo a, bueno, podemos hablar, si al final todos somos humanos, y claro. Al final todo lo que encontramos siempre con algún conflicto u otro es esta semilla de las dificultades que tiene el hombre para vivir, ¿no? O la mujer. Pero él tampoco supera la estructura, digamos, ¿no? Él como que la atraviesa, qué sé yo, pero es también, se convierte en una ideal poco humanista, esta idea de pensarnos individualmente. Al final, la lucha es colectiva y qué sé yo. ¿Cómo tomar esa parte en copy, no? ¿Cómo tomar el personaje solitario si no está suscrito a la idea de que su literatura o su vida tiene una intención, tiene un significado, ¿no? Trata de decir algo, porque esa es la idea, ¿no? Que diga algo, ¿no? No él, sino todos los escritores en todos los libros. ¿Cuál sería la reflexión que a ustedes les parece más notoria? O porque me parece que también ofrecer este libro es como brindar un código de lectura, como decía Nico. Acá, estereotipo cero, porque al rato te lo derrumba así de una patada, de una cortada en la cabeza, lo que sea. ¿Qué sería el final? El final, que para mí sería el amor, digamos, pero es también muy ambiguo. Yo creo que, bueno, un poco en línea con lo que decía antes, ¿no? El único estereotipo que no supera y que al contrario refuerza es el del homosexual. Me parece que es muy intencional eso, ¿no? Justamente para marcar una diferencia con esta otra, digamos, con este otro espectro de propuestas de existencia, al que termina finalmente él suscribiendo cuando decide quedarse en la luna con Conceição, cuando decide, bueno, afianzar ese amor y no unirse a la intergaláctica homosexual, ¿no? Porque se da cuenta de que en esa cofradía existe todavía lo mismo que en la Tierra lo agobió, pero sería como volver al mismo esquema. No hay una verdadera superación, una verdadera trascendencia. En cambio, esta posibilidad de ser feliz o de ponerle cierto matiz a su miseria en la luna, con personajes que no solamente no son humanos, sino que tampoco son homosexuales, no suscriben a ningún género en el sentido binario, me parece que es especialmente significativa, ¿no? Y tiene que ver con esto que mencioné también en un momento, ¿no? Esta idea de la utopía, de la fantasía, de superar el desastre con una forma alternativa de vivir, de existir, porque las formas que conocemos son las que nos están llevando un poco al desastre. Sí, además hay una lectura como un poco pesimista en el sentido de lo que hablábamos, creo que antes de grabar, de que por ahí los debates estos no van a terminar nunca, porque termina la Tierra destruida.
o sea, es imposible que eso pase en el planeta Tierra, ¿no? La posibilidad de una armonía o de una convivencia feliz, él la encuentra afuera. Pareciera como que acá no hay posibilidad de algo así. Y lo otro que quería rescatar, no sé si lo tenés en tu listita. A ver, vemos. Es el tema de la violencia. ¿Ustedes cómo lo vieron eso? Porque hay un poco de... Sí, mucha. Copy era... Yo igual no sé esta parte, quiero decir que estuve leyendo los ensayos de Aira y un poco leyendo a ver cómo se leía también a Copy. Porque la verdad que es una lectura que te sorprende, ¿no? Justamente esta cuestión de no poder categorizarla, de no poder... no sé, meterla en un cajoncito en tu cerebro. Amén de eso, porque es... Claro, que es lo increíble, lo interesante, pero también por ahí a veces desarticula ciertas lecturas que uno podría haber hecho del libro o que tenía pensadas. Yo sé que él era historietista, que participó en los diarios de su familia, en la producción de su familia, empezó como ilustrador y demás. Y hay algo ahí como de cómic en la forma en la que aparece la violencia, o también por estas, digamos, hay muchas formas de abordar la violencia y acá es como que está siempre rescatada como con un tono humorístico. Seguro no es dramático, seguro no es dramático. Sí, y aparte, ¿no? Sobre todo es muy gráfico. Me acuerdo mucho de esta escena de la cabeza, le cortan la cabeza a su supuesta madre y está ahí en el baño y no baja y cae todo el que entra. Es muy gráfico, precisamente creo que porque su lado, su artista visual juega mucho, ¿no? Sí, hay una cosa medio de Batman de los 60, como ¡bang! ¡ping! Sí, ¿no? sí. Y también en su departamento, todo pasa en ese sillón, ¿no? Ahí cogen, ahí se tiran muertos, ahí se reúnen. Hay todo esto. No es la obra más violenta de Copy. Dios. No sé, pienso rápidamente en El baile de las locas, que es absolutamente violenta y que tiene un final que es absolutamente escabroso. Cuando vos lees el final del baile de las locas, te cuestionás muchas cosas. Es como, uy, ¿qué leí? Pero bueno, cuando entendés cuál es la propuesta imaginativa de Copy, evitas el juicio, porque no es algo que se pueda juzgar finalmente, ¿no? Pero me parece que Copy es el autor posmoderno por antonomasia. Están todas las artes interviniendo este cuerpo textual. Él era dramaturgo también y era actor, o sea que hay algo teatral. No podemos descartar la influencia del cine en todo esto. Sin duda, su oficio de historietista incide también, ¿no?, en la construcción de los personajes. Y todo esto termina decantando en el ritmo absolutamente vertiginoso que tiene el texto. Antes mencionábamos esto de que, bueno, no se detiene, no se demora en explicar o en abordar extensivamente ninguna cuestión, justamente porque no está ahí el punto, ¿no? Es como que a veces el efecto, el famoso extrañamiento, ¿no?, del que tanto hablamos en literatura, es más intenso cuanto menos se explica la imagen. ¿Por qué? Porque te obliga a esto, te obliga a que vos te quedes pensando en esa explicación pendiente y que, bueno, intentes dársela cuando el autor no lo hace. La posmodernidad nos pone en una suerte de producción menos paternalista, si se quiere, ¿no?, de los textos literarios, en el sentido de que la explicación no la tiene que dar el texto. Tal cual. Con la violencia yo pensaba algo muy interesante, bueno, eso es interesante, yo pensaba algo. Y es que tanto con la violencia como con la cuestión de la práctica sexual, es como, de pronto sería lo más expuesto y lo más condenatorio en algún punto, porque también lo sexual está imperando mucho, ¿no? Cualquier momento, no importa si acaban de matar a alguien o están en donde sea, quiere coger el chabón porque eso es lo que le provoca, ¿no?, el deseo de estar con Rosecao, hasta el punto en que lo viola, lo toma a la fuerza y ahí su relación o su deseo se transforma, que eso a mí me pareció como alucinante, porque es fuerte y no lo he podido todavía procesar. Ustedes tendrán alguna idea. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo de que pasa en un momento la violencia consensuada cuando deja de serlo por un acto de él, el más salvaje de pronto en su relación, y de ahí empieza a repudiarlo, ¿no? Yo dije, esto no tengo códigos para pensarlo, no sé cómo porque también luego hay otra violación que es la que hace Vinicio a él en la luna, pero ese no tiene ninguna recabación, no hace eco en él más allá de unos párrafos. Eso me pareció difícil de pensar, o sea, todavía no lo he abordado de alguna manera crítica porque no lo comprendo. Yo hoy repasaba esa escena, la de la violación de Copy, por parte de Vinicio, y me provocó mucha tristeza esos 2 o 3 párrafos que siguen a la escena de la violación,
porque es ahí cuando se agudiza absolutamente de la miseria del personaje. Digo, hace una serie de reflexiones en las que te das cuenta de que está todo mal en su interior. Y un poco esa serie de reflexiones está motivada por la violación, ¿no? Algo que no solamente no desea, sino que le ocurre en un momento en que su cuerpo está en crisis, digo, es una víctima absoluta de eso, pero previamente él intentó abusar de Conceição, ¿no? Entonces, más allá de la explicación o la interpretación que podamos dar, sí creo que el texto nos está dando una clave, porque después de ese intento de violación, de copia Conceição, es cuando acontece la hecatombe. Sí. ¿No? Es inmediato, como si esa suerte de transgresión en la falta de consentimiento provocara el fin del mundo. Y después es cierto lo que señalás, ¿no? Como ya no puede mirarla de la misma forma después de haber tenido ese arrebato de furor. Interesante también para pensarlo, ¿no? Porque después de semejante violencia no consensuada, ¿es posible amar? Que también dura poco, que luego sigue amando, digamos, ¿no? Claro, bueno, después pasan otra serie de cosas, ¿no? Pero Claro. si él se detiene a pensar en eso, en un momento dice como, yo pensaba en Conceição, quería verla, pero ya no podía amarla de la misma Claro, forma, exacto. como si hubiese habido un quiebre. De una forma lejos de lo sexual, porque no es que perdió la virginidad y ahí, no sé, cambió el cuerpo, cambió la relación. No, es un acto entre toda la demás serie de actos que sexualmente están más o menos al mismo nivel, ¿no? Entonces ahí me parecía como un poco chocante. Y lo último que diré es esta idea que en Copy me gusta, que, bueno, relacionada a la estructura literaria, cómo miente y cómo engaña, ¿no? al lector todo el tiempo, ¿no? Esta es la madre, porque así pasaba en la Amazonía y luego no era. No, este es el padre, no, luego no era. Este tiene 14 años, o sea, todo el tiempo es como si estuviera desafiando al lector a creerle, pero luego que en un punto entienda que todo lo que le dice es mentira, ¿no? O sea, cuestionar cada frase, cada propuesta, y eso me parece asombroso, porque uno no puede confiar en Copy en ningún momento a partir de cierto punto en el que la decepción y ¿no? Ya uno se siente tan frustrado porque nada es real y todo cambia al toque siguiente, que uno se vuelve loco leyéndolo, uno ya como que a veces solo espera, ¿no? Solo tiene la expectativa de que algo más pase. Tiene que ver con esto de desactivar categorías, ¿no? Esto de desarmar todo el tiempo el relato y volver a empezarlo, para que nada sea como... Cada vez que uno logra encasillar, se desarman esas, sí, ¿no? Y eso tiene es por ahí genial. que ver con esta mirada o esta interpretación que planteábamos antes. Sí. Aparte, digo, no podemos confiar en Copy, no podemos confiar en nadie, ¿no? Por eso creo que este libro se inscribe absolutamente en la experiencia posmoderna. Ningún discurso nos ofrece una verdad. Ningún discurso puede darse el lujo de hacer afirmaciones tan cabales. Copy eso lo entiende. Pero aparte lleva... y tampoco de dirigir, o sea, ¿no? No. Todo cambia y en esa mutación de las cosas, pues uno está como Es un devenir, como dijiste antes. a la ¿no? libertad, ¿no? A la libertad te aterroriza, porque la libertad también da la oportunidad de que cualquier cosa pase, no solamente buena, sino también todo lo contrario, Claro. que es una cosa muy loca en el libro, ¿no? Uno queda como desvalido, como ideológicamente muy desolado, o algo parecido. Bueno, qué bueno que te haya pasado eso. Yo No creo sé, que a Copy le Estaría agradaría orgulloso. eso. No, mira que el sufrimiento es mucho, ¿no? Luego no. Es tremendo. Y lo último, pregunta, ¿por qué Conceição elige a Copy? Porque aquí diríamos que Copy se enamora de Conceição, pero Conceição elige a Copy para que lo ame. Otra cosa que yo dije, no tengo literatura suficiente, edad suficiente, vidas pasadas suficientes para comprender esto de una manera razonable. Porque hay una lección mutua, pero la lección de Copy se da de manera como instintiva, como no le pasa. En cambio, la de Conceição hacia Copy sí es un poco más razonada, ¿no? O sea, Copy, el ser travesti, destinado a reinar sobre el universo, elige al chabón más cobarde, más marica, como le dice todo el tiempo Vinicio, ¿no? Al más ordinario, al más normal, al más decadente, para que sea su pareja, y eso lo continúa y lo refuerza. Eso es también curioso. Sí, pero también elige al que tiene la imaginación más ecléctica, ¿no? Digo, Copy es un personaje a la deriva. Por ende puede Hasta que terminar... aparece Conceição. Claro, pero exactamente. Pero O sea, Conceição es el justamente- límite de Copy, no es como el borde, ahí es cuando se tira al es abismo. como el destino que surge, ¿no? De pronto, en ese mar en el que está y que no tiene puerto a la vista. Me parece que lo interesante de Copy es eso, que de todos los personajes que aparecen en la novela, incluso en comparación con la misma Conceição, todo es posible para él.
¿no? Cualquier puerto puede ser una opción. Termina siendo con Seizawa, pero no deja de estar a la deriva de alguna forma, ¿no? Hasta que ese destino aparece. Y tiene que ver con todo esto que veníamos hablando, con la imposibilidad de asirse a algo, con la imposibilidad de afirmar algo. Aún cuando en el principio de la novela él parece que estaba inmerso en una suerte de ilusión de normalidad que termina cayendo, cuando la ilusión de normalidad cae, ¿a qué te agarras? No, me lo pregunto en general, ¿no? No, sí. Ese es el desafío. Y también pasa que, no sé si es no sé cómo les parece a ustedes, pero la foto de Cropy en esta edición es Cropy personaje y es Cropy escritor, ¿no? Es como imposible no imaginárselo de esa manera. Ahí tienen otra ustedes. Sí, tenemos versiones diferentes. No, yo tengo esta, claro. Y así me lo imaginé. Hombre, mediana edad, con busito y camisa debajo. Yo dije, imposible que no le den esta... Mi foto es más de historietista juvenil que está conociendo el mundo. Y eso habrá transformado tu lectura de La Guerra de las Mariconas. Es más jovencito. Sí, claro. porque me lo imaginé como un compañero de secundario, ¿viste? Claro. Nico, muchas gracias por estar con nosotros. Haré una reflexión final. Yo ya dije todas las barbaridades que podía decir. Y me parece un muy buen análisis para cualquiera que quiera abordar esta lectura, porque la verdad que creo que permite, entrarle como con un poquito más de noción. Así es. Y Nico, como siempre, aquí todo es al revés. Escribes para Soy, suplemento de página 12, ¿qué haces en la vida? ¿Cómo estudiaste literatura? Porque eso se supone que iba al principio del programa, ahora tocó al final. ¿Cómo te encuentra la gente? No sé, propuestas, Instagram. Cuéntanos un poco de qué va. Actualmente estoy haciendo una maestría en estudios literarios latinoamericanos. Soy profe de literatura latinoamericana en la Universidad de El Salvador. Y me especializo justamente en imaginaciones queer, ¿no? Creo que mis primeros contactos fueron a través del MBL, como creo que ha sido el caso de muchos. Copy llegó a mi vida en un momento a través de uno de mis mentores que me dijo tenés que leer esto, y desde entonces no lo solté, porque es todo lo que busco en un autor, ¿no? Yo busco que este desafío permanente a la imaginación y esta sensación de no poder dar explicaciones lógicas, que creo que son lugares a los que a veces nos lleva la literatura, ¿no? Como a querer explicar el mundo. En realidad es inexplicable, pero todo lo que nos pasa es inexplicable en el fondo. Sí, escribo para el Soy, también en página 12. Hace poco afirmé que, estudié letras porque era lo único que me ponía bajón con gusto, ¿no? Pero como que, tenés que deprimirte estudiando literatura. Y también afirmaste que estás a final de los 20. Eso es interesante. Sí, el lunes cumplo 29 años. Pero bien, estoy llegando con bastante calma en contra de lo que pensaba. Sucede igual que cuando los 30 están cerca, te haces muchas preguntas. Preguntas irracionales, porque sí, no va a pasar nada después, digamos. Pasa lo mismo. Y allá llega la conclusión de que lo importante es que siga habiendo preguntas, ¿no? Sí, eso es lo interesante. Y diversión. Sí. Flor, muchísimas gracias entonces por este nuevo capítulo y por este nuevo ciclo. Seguimos, yo creo que ya spoileamos, ¿no? Vienen Las Malas, viene Confesiones de una Máscara de Mishima. A Nico, muchísimas gracias. A Flor nos vemos en la próxima y a ustedes hasta el siguiente episodio. Chao, chao.